Escuchábamos en el bloque anterior a Ricardo Delgado, un economista que ejerció el periodismo durante muchos años, es un gran periodista en realidad, y desde su evolución intelectual ha llegado a ser el coordinador de los equipos económicos de Sergio Massa, que es hoy la principal figura de la oposición. Ahora les vamos a presentar a otro invitado, que es Agustín Datelis. Agustín está como economista, perteneciendo al espacio de la Gran Macro, economistas heterodoxos, también es investigador, docente universitario. Ajá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para definirlo mejor, es una de las pocas voces económicas que salen al ruedo a defender las ideas del kirchnerismo en los medios de comunicación. Bueno. Algo así. Algo así. Gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. ¿Qué Agustín. tal? Habrás oído a Ricardo Delgado en el bloque anterior. Sí. Nosotros quisimos hacer un diálogo ordenado de modo tal que cada uno pueda expresar sus ideas. Sí. ¿Qué opiniones te merecen estas Mirá, posiciones escuchaba de algunas Ricardo? cosas, en primer lugar, Ricardo, ¿no? Nos conocemos hace rato, lo respeto mucho, me parece un muy buen economista y en muchas cosas creo que coincidimos y en algunas otras no, en algunas cuestiones puntuales. Me parece que en algunas de las cuestiones que estaba escuchando, lo referido, por ejemplo, al tema del impuesto a las ganancias y a la desfinanciación que implicaría hoy al Estado el hecho de levantar los mínimos no imponibles por el efecto que tendría sobre la recaudación eso y la posibilidad, comentaban recién, de financiarlo con un impuesto a la renta financiera. Ahí creo que cuando uno habla de impuesto a la renta financiera hay varios aspectos que se pueden abordar. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de las transferencias de acciones de grandes empresas, caso Amalita Fortabat, Pérez Compano, el que sea, está claro, y me parece que todos coincidimos, pues estas son cosas que tienen que pasar a través de leyes en el Congreso y hay que ponerse de acuerdo, en que ese tipo de operaciones deberían pagar impuesto a las ganancias. Ahora, cuando vamos a hilar un poco más fino y vemos algunas propuestas, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en la idea de que los plazos fijos en Argentina sí tengan que pagar impuesto a las ganancias, porque no hay que perder de vista que el plazo fijo es un depósito en un banco que en definitiva se termina canalizando hacia crédito, hacia inversión. Y hoy la Argentina necesita recuperar los niveles de inversión y necesitamos fortalecer el ahorro doméstico en moneda doméstica y canalizarlo hacia inversión productiva. Entonces, ahorro doméstico significa captar el ahorro del pequeño ahorrista, del trabajador, del pequeño empresario o del gran ahorrista ese que tiene la mayor parte de sus recursos fuera del sistema formal. Me parece que las dos cosas son importantes, son diferentes nichos de mercado, pero las dos cosas son importantes y se vuelcan hacia crédito productivo y esa es la idea, la intención, a través ya sea del sistema bancario financiero o a través, por ejemplo, del mercado de capitales, que es algo en lo cual también se está trabajando ahora a partir de la puesta en marcha de la nueva ley de mercado de capitales, donde lo que se intenta es recuperar un mercado que la verdad que estaba reducido, sin desarrollar y limitado a una cuestión muy especulativa y ponerlo al servicio de la actividad productiva. Entonces, estas dos cuestiones me parece que apuntan a eso y en un momento así grabar ciertos aspectos de la renta financiera me parece que no es conveniente por el impacto negativo que tendría sobre eso. Me parece que uno cuando analiza este tipo de cosas no tiene que perder de vista la visión del conjunto y analizarlo en su totalidad. Agustín, hay un tema que a la gente, a las amas de casa, a todo el mundo hoy nos preocupa, que es la inflación. Por primera vez el gobierno está hablando de un tema que realmente preocupa a los argentinos y que se notó en la votación. Sí, a ver, yo no sé si por primera vez, yo creo que hace rato que hablamos del tema inflación. Me parece que acá no hay un no reconocimiento de parte del gobierno o de quienes, digamos, compartimos ciertas ideas y estamos cerca del gobierno sobre el tema de la inflación. Me parece que la discusión tiene que ver con cuáles serían las formas de atacar esta cuestión de la inflación hoy en Argentina. Es lógico que en un proceso de crecimiento que lleva ya 10 años a tasas sostenidas y muy altas empiezan a aparecer presiones inflacionarias en la economía. El tema es cómo se lo trata. Hay visiones desde la ortodoxia, desde visiones más monetaristas, que apuntan a que hoy el problema que hay en Argentina es fiscal, un exceso de gasto público, una situación de déficit y que eso se financia con emisión monetaria y encuentran allí la causa. ¿Y no es así? Si uno interpreta que esa fuera la causa, primero que los niveles de déficit hoy en Argentina a nivel fiscal son completamente manejables y no preocupan, con lo cual estar financiándolo temporalmente con emisión monetaria tampoco genera una situación insostenible. Pero el gobierno está controlando todas las variables, no sí, puede haber y eso algún... ¿sabes? Que permite hacer política contracíclica y hoy hacer que la Argentina esté presentando los indicadores en términos de actividad económica que vimos los últimos meses altos. El primer semestre acumuló un 5,1% de crecimiento contra el primer semestre del año pasado en un contexto internacional adverso y complejo. Eso es gracias a
políticas que se implementan desde lo fiscal y desde lo monetario contracíclicas, es decir, con la economía viéndose afectada por situaciones externas, se sostiene y se dinamiza y se fortalece el mercado interno, digamos. Esa es la situación que hoy se está atravesando. Si uno interpreta que las causas de la inflación son estas que dicen desde algunos sectores, la solución inmediata es entonces ajustar desde el frente fiscal o desde el monetario. Eso Brasil generaría... está ajustando en ese sentido, en un sentido Claro, Brasil tiene un levemente tinte más ortodoxo. ortodoxo en su política económica y desde el Banco Central principalmente, que sigue metas de inflación. Y Eso se les tiene está sus elevando el índice consecuencias, de inflación claro, y también. lo que vemos en Brasil en términos de desempleo y en términos de caída en la actividad. Entonces, nosotros queremos evitar esa situación entendiendo lo que pasa en el contexto internacional y atacando el fenómeno inflacionario de otras maneras, a través de trabajar sobre el fenómeno de la puja distributiva, sobre el traslado de precios de commodities hacia precios internos, sobre mercados concentrados y otro tipo de cuestiones. La deuda. Sí. ¿Qué incidencia va a tener en el debate electoral de aquí al 27 de octubre y cómo se va a reflejar en los próximos 2 años donde, nos guste o no nos guste, ya está configurándose la sucesión presidencial? En términos de la deuda, me parece que la situación argentina es muy clara. Argentina viene llevando adelante una política de desendeudamiento el último tiempo, los últimos años, que generó un montón de beneficios a la economía. Ahora, si lo corren al gobierno por izquierda, decir que pagó 173.000 millones de dólares en los últimos 10 años, habría muchos sectores que estarían diciendo hoy por qué no se aplicaron al crecimiento. Sí, pero a ver, es lo que hay que hacer. Digo, un país no puede aislarse del mundo y entre las responsabilidades que tiene está la de asumir sus compromisos. Argentina viene de una herencia, de una deuda enorme que había terminado con el default del año 2001, el default más grande de la historia de que se tenga conocimiento. Argentina encaró un proceso de reestructuración muy exitoso. Entre las dos reestructuraciones que se plantearon de manera voluntaria, el 93% de los tenedores de deuda ingresó en esos canjes y Argentina viene respetando a rajatabla todos los pagos de intereses y todos los pagos de capital sobre esa deuda. Hoy queda un pequeño grupo afuera, que son estos fondos buitres, como explicaba recién Ricardo, inversores sofisticados, que lo que hicieron fue comprar títulos de deuda cuando ya estaba declarado el default, pagaron muy poco por cada uno de estos títulos, hoy pretenden cobrar el 100%, entonces Argentina tiene que unirse frente a esa situación. Hoy, a través de cuestiones de lobby y otras cosas, están logrando tener fallos a su favor en la justicia de Estados Unidos, lo cual llama la atención que una justicia de un país desoiga la postura de un soberano que reestructuró exitosamente y cumple a rajatabla con los pagos y escuche a pequeños grupos que además operan en paraísos fiscales, digamos, evaden impuestos, etcétera, etcétera. Entonces me parece que es importante apoyar esta situación y como el levantamiento de la ley Cerrojo, que implica la posibilidad de ofrecerles nuevamente y demostrar voluntad de pago a estos tenedores de deuda, tiene que pasar por el Congreso, es importante también, y algunos ya se han declarado hoy en ese sentido desde el arco opositor, van a acompañar a Argentina frente a esta postura. La presidenta abrió aparentemente 2 frentes de diálogo, porque el mensaje de ayer estuvo dirigido no solo para el frente interno, para la oposición, sino también específicamente para los deudores, para los acreedores que recibieron oportunamente, claro, porque uno de los 2 puntos que plantea la presidenta, además de levantar la ley Cerrojo, es cambiar la jurisdicción de los títulos de deuda. Hoy hay títulos de quienes ingresaron al canje que están bajo jurisdicción. ¿Y eso es aceptable en el mercado internacional? Sí, se va a plantear a través de un canje voluntario. Quienes tengan títulos hoy bajo ley Nueva York, regidos con la jurisdicción de afuera, van a poder canjearlo a jurisdicción nacional, van a ser liquidados a través de la caja de valores y de esa forma se quita de encima el fantasma de este default técnico, que es la posibilidad de que la justicia de Estados Unidos embargue algún pago de deuda argentina. Agustín, ¿se puede aconsejar al gobierno ahora tomar deuda, como lo dicen desde algunos sectores, especialmente de la oposición? Hoy es un momento complicado en el frente internacional por lo que está pasando en el mundo. Estados Unidos amenazando con empezar a levantar las tasas de interés, los capitales yéndose del mundo emergente a refugiarse hacia la economía norteamericana. Entonces la situación externa es compleja y Argentina en particular con este tema y estos fallos adversos enfrenta una situación particular. De todas formas, sí hemos transitado un camino de desendeudamiento, sí ese camino generó un montón de beneficios positivos, pero también si en algún momento se dan las posibilidades y las circunstancias y uno pudiera acceder al mercado internacional para financiar gasto con fines específicos, no gasto corriente, obra pública, por ejemplo, obra pública, bienvenido sea, es un instrumento que está al alcance y que es muy útil. El segundo diálogo que abrió la presidenta fue con los empresarios. Esta tarde, inclusive a las 18, va a ser una segunda vuelta de aquella reunión de Río Gallegos. ¿Cómo va a incidir esto? ¿Cómo debería incidir esto en el ánimo
de los operadores económicos? Creo que es muy interesante, que es positivo que la Presidenta de la Nación se reúna con los principales actores de la economía y se acuerden determinadas cuestiones y se lleven adelante, me parece positivo. Hoy se está debatiendo en ese ámbito, por ejemplo, el tema de la competitividad de la economía argentina a través de políticas específicas sectoriales y escuchando qué reclama cada uno de los sectores, en lugar de caer en algunas recetas que proponen algún tipo de devaluación con todos los perjuicios que eso generaría desde algunos sectores. Entonces me parece muy positivo que este tipo de reuniones se den, se avancen. El tema del impuesto a las ganancias del que hablábamos hace un rato también es un tema que está en agenda y que se está trabajando, siempre teniendo en cuenta el hecho de no desfinanciar al Estado por el rol importante que el Estado recuperó en la economía durante el último tiempo y que tiene que mantener presente en la economía durante lo que venga hacia adelante. Entonces, bajo teniendo en cuenta todas esas consideraciones, es que se dan estos diálogos y se avanzan estas medidas que en definitiva apuntan a que nos beneficien a todos, al conjunto de la sociedad. Si podemos aprovechar este último minuto, ¿por qué siguen descendiendo las reservas? Que creo que ya quebraron el piso de los 37.000 millones de Sí, hay dólares. varios factores que se explican ahí atrás. Uno fue salida de depósitos en dólares, producto de algunos rumores. Otro tiene que ver con la cuenta turismo. Otro tiene que ver con la propia dinámica de crecimiento, lo que pasa con la energía. En turismo se compraron 64% más de dólares que el mismo Sí, semestre a partir de del lo que año está pasado. pasando en el mercado cambiario, principalmente se está dando una situación particular en el turismo, dado que todo lo que es turismo hacia afuera utiliza el tipo de cambio oficial y bueno, sabemos lo que pasa con el desdoblamiento de hecho que hay con el tipo de cambio paralelo que se ha generado. Entonces eso estimula la salida por ese frente. Creo que hoy se empieza a trabajar en cuáles son las causas que están detrás de la dinámica de reservas para revertir esa dinámica y recuperar el nivel, pero es importante aclarar que hoy el nivel de reservas que tiene Argentina no es preocupante ni alarmante, es un nivel de reservas óptimo para sostener las variables que a lo que es el nivel de reservas apunta. Sí hay que trabajar en las causas para revertir esta tendencia y que no siga el camino que vino transitando. Ojalá sea así, Agustín Datelis, porque el horizonte es que las reservas van a seguir descendiendo y hay quienes dicen que vamos a llegar a los 30.000 millones de dólares. Algo que será para debatir en los próximos programas. Nos vamos. Nosotros nos vamos, lo despedimos hasta la próxima semana aquí en Política, Producción y Trabajo en Canal Metro, como siempre.